¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Reforma de lunes a viernes. Vamos a estar transmitiendo a partir de horas 22 por este medio a través de Facebook Live y bueno, muy contentos de poder compartir. Hoy más que nada haciendo la invitación para ello, pero para poder ambientarnos de pronto a aquello que vamos a estar convirtiendo de lunes a viernes 22 horas a través de Facebook Live. Es un tiempo de reforma, el primer reformador no ha sido de pronto Martín Lutero ni aquellos que han formado parte de esta reforma protestante, sino el primer reformador ha sido Jesucristo. Y hay un orden instaurado por Dios, hay un orden, hay una horma, digamos así, que fue constituida por Dios, y hay cosas que, así como ha pasado allí en el Evangelio según San Lucas, va a hablar allí San Lucas en su expresión del Evangelio, va a decir que era necesario poner en orden las cosas que eran ciertísimas, porque ya a la altura de ese Evangelio, ya las cosas se estaban saliendo de un orden. Y Lucas hizo un trabajo investigativo, hizo prácticamente como una monografía allí, un trabajo investigativo en el cual él fue poniendo en orden todas aquellas cosas que se habían salido del orden de Dios. Siempre ha sido importante la voz de Dios y lo será la voz de Dios. Y vemos de allí desde Génesis lo importante de la voz de Dios, que empezaba a crear todas las cosas en Génesis capítulo 1 y su voz iba dando inicio y creación a las cosas que no existían. Su voz iba trayendo el orden, conforme dice Génesis, a una tierra que estaba desordenada y vacía. La voz de Dios vino a traer el orden requerido aquí en esta tierra. Siempre fue necesaria la voz de Dios. La voz de Dios fue necesaria a lo largo de todos los tiempos escriturales. Fue necesaria para que la gente volviera a entrar al orden de Dios y no se saliera de él. Estos son tiempos iguales, similares. Son tiempos en los cuales realmente necesitamos tener bien claro y bien afinado nuestro oído para oír la voz de Dios y poder determinar conforme a sus diseños aquello que se salió del orden o no. Quizás de pronto, si has tenido de allí la experiencia de una construcción o una reforma en una construcción en la casa, seguramente compartís que el sitio se pone un poco revoltoso. De pronto el sitio se comienza, hay arena, tenés cal, cemento, hierros. Te tropezás con alguno de ellos quizás. Podés tropezarte con alguno de ellos, pero en todo ese desorden las cosas van tomando y van alineándose y van verdaderamente a la hora de ir construyendo conforme a un diseño, conforme a una estructura dada o a un diseño dado por un arquitecto, las cosas comienzan a tener armonía en su construcción. Dios, obviamente, allí en la construcción de todo su plan, de todo su diseño eterno, obviamente Él allí tiene unos planes, los diseños de Dios son pero tan importantes, pero mucho más importante es que vos y yo podamos edificar, pero conforme a su diseño. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura nos va a hablar allí en Génesis también, seguramente recordás cuando Moisés construyó el arca, dice que cuando él construyó el arca lo hizo conforme al diseño de Dios. Recordá que todo él lo hizo conforme al diseño dado por Dios, en una manera muy excelsa, de una manera muy puntual, algo muy arquitectónico y en sus diseños, y allí esa arca obviamente resistió aquel cataclismo de aguas obviamente sufridos y pudo obviamente esa arca pudo llegar a destino final y una familia fue realmente salvada por ello. Cuando ves conforme a los diseños de Dios, ves el tabernáculo fue hecho conforme al diseño de Dios y dice la Escritura que como conforme fue hecho al diseño de Dios, la gloria de Dios descendió en ese lugar. Lo mismo sucedió en el templo cuando fue constituido conforme al diseño de Dios, la gloria del Señor nuevamente se expresó en ese lugar. Quiero decirte entonces que la gloria de Dios, la expresión de la gloria de Dios, digamos en estos tiempos, en nuestros días, la expresión de esa gloria de Dios sucederá en una manera plena y excelsa, sucederá a manera de gloria postrera, en esa dimensión de gloria postrera, cuando vos y yo edifiquemos conforme al diseño dado por Dios. Y ese es el punto y esa es la cuestión de estos días, de las semanas, de lunes a viernes, te dije 22 horas reforma. Esta es la intención
intención de reforma, en la intención de estos tiempos que vamos a tener todas las noches ya cerrando allí las actividades cotidianas, buscando un horario para que puedas estar atento. La intención realmente es que podamos leer el diseño de Dios, porque anhelamos, seguramente vos y yo anhelamos que la gloria de Dios se exprese en nuestros días y se exprese en todo lo que hacemos. Pero yo tengo que decirte que se expresará, obviamente, cuando vos y yo lo hagamos y construyamos conforme a su diseño. Volviendo al diseño original, volviendo a la horma original, volviendo a todo a todo aquello conforme Dios lo había diseñado, expresar a su gloria. De pronto eso explica en alguna medida por qué muchas de nuestras construcciones personales, muchas de nuestras construcciones diarias de aquellos que realizamos, quizás se nos ha caído, muchas construcciones nuestras quizás a veces hemos visto derrumbarse, hemos visto caer edificaciones quizás en algo que hayas trabajado durante tiempo, durante años. Y tengo que decirte en función de este lineamiento del cual estamos hablando, que aquello que es constituido conforme al diseño de Dios será algo eterno. Jesús mismo lo anunciaba y lo decía en los evangelios cuando explicaba de la casa fundamentada sobre la roca y la casa fundamentada sobre la arena, dos casas iguales en su diseño, pero la diferencia estaba en el fundamento sobre el cual fueron edificadas. Edificar conforme al diseño de Dios hoy realmente lo es todo para poder tener una construcción eterna en todas las cosas que vamos a desarrollar y hacer aquí en esta tierra. Quisiera nuevamente, si te estás integrando a esta transmisión, y aprovechar hoy tan solo haciendo el primer pie en este día lunes, queriendo arrancar, pero anunciando más que nada lo que vamos a estar hablando y tratando. Prepárate, te quiero decir, prepárate porque verdaderamente es muy importante poder leer y entender por la Escritura y solo por la Escritura aquellas cosas que se han salido del orden de Dios y seguramente así como yo y así como nosotros, vamos a entrar a ver por qué algunas cosas no resultaron como hemos deseado o conforme a la expectativa que Dios tenía en aquel diseño dado. Conforme al diseño realmente es algo muy importante, conforme a su horma es verdaderamente importante hacerlo para tener una construcción sólida en todo lo que vos y yo realicemos en el reino. Ahora, miraba obviamente en esta tarde, pensando obviamente, y te decía que va a ser muy interesante estos días, porque vamos a hablar de todo aquello que se salió del orden de Dios, de todo aquello que ya Jesús lo hablaba en su tiempo, estando allí con sus discípulos en esos 3 años de discipulado que tuvo él con los 12, en los cuales él ya decía, mira, hay cosas que el Padre ha plantado, el Padre no ha plantado, perdón, que yo he venido a quitar. Hay cosas que mi Padre no plantó y yo he venido a quitar lo que mi Padre no ha plantado. Seguramente también recordás Jesús hablando y él decía estas palabras: oíste que fue dicho, mas yo ahora os digo. Él vino a reformar las cosas, vino a restaurar las cosas, vino a que seamos restaurados al orden original, no a mejorarnos, sino a restaurarlas conforme a un diseño original para que la gloria de Dios realmente pueda manifestarse. Miraba esta tarde, te decía, todas las expectativas de cambio, todas las expectativas de reforma, todas las expectativas de transformación en una persona, realmente son a partir de un hecho puntual. Y todas las cosas, todas las transformaciones, todas las reformas, todos los cambios que anhelamos ver, siempre tenemos que decir de esta manera, parte de un hecho puntual. La Escritura va a citar y Jesús mismo iba a puntualizar lo importante de un nuevo nacimiento. Citamos el nuevo nacimiento como un hecho puntual. La nueva naturaleza en Cristo es algo muy puntual, es algo realmente que es un punto inicial en el cual nuestra vida comienza a adquirir las capacidades y le es entregada, mejor dicho, las capacidades,
las habilidades, porque dice la Escritura que somos engendrados de Dios y en ese engendramiento, en ese gen se nos ha dado el gen de Dios, tenemos la genética de Dios, el ADN de Dios, a tal punto que el apóstol Pablo decía, así como Él es, hablando de Jesucristo, así somos nosotros en la tierra. Ahora, en esta nueva naturaleza es tan importante porque no hay expectativas con la vieja naturaleza, no hay expectativas con una vieja naturaleza caída, dice la Escritura, no hay expectativas porque es una naturaleza que estaba muerta en sus delitos y pecados y porque la paga del pecado era muerte, pero vino Cristo a dar vida y a darnos una nueva vida y una nueva naturaleza. Mucho tiempo quizás de pronto estuvimos edificando, tratando de discipular, tratando de querer corregir conductas en las personas. Quizás la iglesia ha tratado de corregir las conductas de las personas, tratar de mejorar la vida, pero la Escritura nunca habla de mejorar las vidas. La Escritura nunca va a hablar de ayudar a la persona, a levantar una persona, sino la Escritura va a hablar de que a una persona muerta había que resucitarla. Todo aquello que hemos apuntado y trabajado en estos tiempos como iglesia, apuntado de pronto a ver cómo levantar un mundo caído, cómo tratar de que se ponga en pie un mundo caído, pero la expectativa vertical del cielo es cómo resucitar a un mundo que estaba muerto en su espíritu y por lo tanto no podía entender y no podía oír siquiera la voz de Dios. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido tan solo como manera de introducción en este primer programa de Reforma? Más que nada la introducción es apuntar lo importante de entender, así como esto, la base principal para empezar a construir realmente es a partir de una nueva naturaleza. Mucho tiempo hemos estado tratando de modificar conductas, de mejorar las personas, de levantar a alguien que estaba caído, pero la expectativa vertical, te dije, era realmente resucitar a una generación que había muerto para que la vida de Dios le entregue una nueva naturaleza y en esa nueva naturaleza está codificada toda la vida, en esa nueva naturaleza está codificada verdaderamente todas las capacidades, habilidades por el espíritu de vida que ahora vive y mora en ellos. Por eso quizás es bueno entender por qué a veces hay mentalidades verdaderamente tan pesimistas, hay mentalidades de pronto de pobreza, de fatalistas, de muerte, hay mentalidades que necesitan ser cambiadas, hay mentalidades que hemos tratado quizás a veces, hablando de mentalidades, hemos tratado de cambiarlas mediante reuniones especiales, mediante eventos, pero ¿qué es lo que nos va a decir la Escritura? Porque es necesaria realmente que sea constituido en nuestros días una reforma. Y seguramente te preguntas, ¿por qué hablas de reforma y por qué hablas que es necesaria una reforma? Porque realmente las cosas se han salido de la horma original de Dios y cuando realmente volvamos a ese orden, habrá una gloria como nunca la hemos visto. Esa gloria postrera que estaba destinado para estos días, esa gloria postrera que será, dice la Escritura, mayor que la primera. Primera de Corintios capítulo 2, verso 16, va a expresar algo muy importante. Va a decir, vosotros tenéis la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es algo puntual, que no es algo que vos y yo hoy tenemos que pedir. La mente de Cristo, conforme dice allí Primera de Corintios, está hablando de algo que vino en un combo completo cuando la vida de Dios tocó nuestra vida, cuando la vida de Cristo llenó nuestra vida y nos hemos hecho uno, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. La mente de Cristo no es algo que tengamos hoy que pedir, sino realmente es algo que ya portamos, es algo que necesita ser desarrollada y expresarse también. En esta mente de Cristo va a hablar allí por el versículo 9, nos llevará cuando empecemos a tener conciencia de aquello que nos ha sido dada, de esta nueva naturaleza, los alcances, las capacidades, las habilidades, dones, talentos, etcétera, que han sido puestos en nuestra vida, que ahora tenemos la mente de Cristo y cuando comencemos a asumir la conciencia de esta nueva naturaleza, sucederá lo
lo que dice allí por el capítulo 2, el versículo 9. Veremos las cosas que ojo no vio y que oído oyó, ni han subido, dice la Escritura, a corazón de hombre. También llama allí en ese mismo capítulo la sabiduría oculta, hace alusión de esa manera la Escritura. Y dice que Él nos las revelará a nosotros puntualmente por el Espíritu. ¿Y por qué por el Espíritu? Dice allí el mismo capítulo, porque el Espíritu todo lo conoce, aún lo profundo de Dios. El lenguaje de Dios, el lenguaje, Jesucristo mismo hablaba allí a sus discípulos y Él les decía, mire, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero tratan de matarme. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero realmente mis palabras no hallan cabida en ustedes y aún ustedes no pueden entender siquiera mi lenguaje, no pueden entender mis palabras no entran en ustedes, ni siquiera pueden entender el lenguaje que estoy hablando. Cuando hablamos del lenguaje, dice también eso, la Escritura, la palabra de Dios va a decir que Dios es espíritu, dice, soy espíritu y mis palabras son espíritu. Entonces nos va a hablar allí de un lenguaje propio para poder entender estas cosas que enuncia la palabra. Y es el lenguaje espiritual. Es el lenguaje del espíritu. Y dice, ¿y por qué necesitamos ese lenguaje del espíritu? Que esto está mucho más arriba que el hablar en lenguas todavía. No habla de una expresión, una manifestación pentecostal, sino va a hablar puntualmente de poder entender el lenguaje del Espíritu, porque el Espíritu conoce aún lo profundo de Dios. Seguramente a vos como a mí nos va a encantar poder saber lo profundo de Dios. No está hablando del perímetro, no está hablando de las aproximaciones a Dios, está hablando que por el Espíritu vos y yo podremos entender aún lo profundo de Dios. Pero será mediante este lenguaje puntual. Finalmente, en esta pequeña introducción a todo lo que vamos a estar viviendo y hablando en tiempo de reforma, quiero citar esta escritura, Romanos capítulo 12, versículo 2, escribe allí el apóstol Pablo y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. ¿Qué dice allí Romanos? Dice, no os conforméis a este siglo. Cuando habla allí la escritura de siglo, este siglo está hablando es una unidad de medida de pensamiento que los tiempos han traído. No os conforméis a esta medida de pensamiento. No conforméis a este siglo, al pensamiento de este siglo. No se conformen al espíritu de este siglo. No os conforméis puntualmente a la unidad de la medida del pensamiento que tiene este siglo, sino marca lo importante de ser transformados, pero esa transformación vendrá sí, solo sí, mediante la renovación o a través, por medio, dice así, de la renovación de vuestro entendimiento. Y el punto final en el cual quiero también enfatizar es que dice para que comprobéis, para que puedas comprobar que cuando habla así, cuando dice comprobar quiero diferenciar, comprobar distinto a probar. No está diciendo para que prueben, sino para que comprueben, o sea, realmente para que puedas demostrar con pruebas, para que ya una vez siendo transformado tu entendimiento y realmente siendo renovados siendo transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento, vamos a poder demostrar con pruebas indubitables, acreditar la veracidad de la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Quisiera decirte lo siguiente, es tan importante renovar el entendimiento, es tan importante este tiempo de renovación del entendimiento, es tan importante un tiempo de reforma para que todas las cosas puedan volver al diseño original de Dios. Solo eso expresará la gloria destinada para este pacto en el cual estamos transitando, que es este nuevo pacto. La gloria postrera de este pacto será mayor que la primera. Y seguramente
realmente es algo que vos y yo queremos ver. Y estoy seguro que la veremos porque su Espíritu alumbrará sobre nuestras vidas, su Espíritu alumbrará sobre nuestras vidas, nuestro entendimiento será transformado, pero será transformado mediante la renovación de un entendimiento. Hay cosas que quizás vos y yo hemos querido ver transformadas, hay cosas que vos y yo hemos querido ver realmente transformadas y cosas, quizás a veces personas que hemos querido ver la transformación y no la hemos visto. Y quizás pueda haber dicho, sí, pero en mi congregación tiene tal forma de trabajar, tenemos tales metodologías, tenemos tales departamentos en los cuales la gente trabaja, pero no va a haber transformación si no hay una renovación del entendimiento. Quisiera tan solo dejarte con estas palabras: transformación mediante la renovación del entendimiento. Todas las cosas serán transformadas al diseño de Dios, serán llevadas, pero realmente por permitir esta transformación a través de la renovación del entendimiento. Ese es el espíritu renovado. Eso es lo que vamos a hablar estos días, de lunes a viernes a horas 22 en este tiempo de Reforma. Así que sin más quería decirte bienvenidos a Reforma. De aquí en adelante la cita es de lunes a viernes 22 horas por este canal, por Facebook Live, y podamos compartir y puedas participar también. Toda inquietud y todas las referencias a las plataformas a las cuales podés comunicarte están aquí debajo mío. Allí tenés los números teléfonos, tenés allí nuestras plataformas en Facebook y también allí en YouTube. En nuestro canal de YouTube podés acceder también allí, pero queremos realmente y estamos convencidos que el Espíritu Santo alumbrará nuestro entendimiento y veremos la transformación de todas las cosas. Nos vemos mañana.